El día de hoy vamos a ver una guía de programación y configuración básica del temporizador Omron H5CXAN. Vamos a navegar por el menú y veremos los diferentes modos de operación de este timer. El timer tiene una pequeña pantalla, tiene un menú de modo, reset y un menú para los diferentes dígitos que en su pantalla van a aparecer. Para su funcionamiento tenemos que guiarnos respectivamente por sus respectivas configuraciones según este fabricante. En este apartado vemos que su fuente de alimentación puede ir de 100 a 240 voltios de corriente alterna de 50 o 60 Hz. Tiene un relé de salida de contacto que puede ir hasta 250 voltios en corriente alterna y 5 amperios, o 30 voltios DC y 5 amperios. Aquí podemos ver el esquemático general del timer, el cual nos indica las diferentes conexiones que pueden haber en sus pines. Entonces vemos que entre 1 y 2 será la fuente de alimentación, 3, 4 y 5 serán para su relé de salida, siendo 3 el común, el 4 el relé normalmente abierto y el 5 el contacto del relé normalmente cerrado. En la parte de arriba podemos ver que está la patilla 6, 7, 8 y 9, las cuales nos van a servir para darle las señales de control a nuestro timer. Por la patilla 9 vemos que dice Gate, en la 8 Signal y por la 7 Reset. La tecla Reset o el puerto de entrada Reset nos va a servir para resetear el temporizador una vez el tiempo haya transcurrido o el tiempo esté durante el modo de conteo. El puerto de entrada Signal nos va a servir para darle una señal de arranque al temporizador, es decir, una señal de entrada o un flanco positivo para que este inicie el conteo. El puerto Gate nos va a servir para darle una pausa al timer según sea el modo de configuración en el que lo hayamos programado. Esta lengüeta que vemos acá nos va a servir para bloquear la tecla de acceso al menú de configuración, es decir, que si este timer va a estar montado por ejemplo en un panel externo donde por ejemplo un operario va a estar manipulándolo, al bloquearle la tecla Mode con esta pestaña que tenemos acá, se va a evitar que el operario acceda a este menú y cometa un error y lo desconfigure. Entonces, para ver cómo funciona este timer, vamos a hacer unas pequeñas conexiones que tengo acá preparadas y vamos a ver su respectivo funcionamiento. Entonces voy a realizar las conexiones y ya vuelvo. Listo, ya he realizado las conexiones. Entonces, para mostrarles de una manera más fácil el funcionamiento de este timer, realicé este pequeño arreglo con unos pulsadores con el fin de que sea más fácil el entendimiento del funcionamiento de este timer. Importante, no quiere decir que esta sea la única forma de que este timer funcione. Este timer puede funcionar con cualquier arreglo de un sistema de control con relés o con cualquier otro tipo de arreglo con pulsadores. Es únicamente para ilustrarles su funcionamiento básico. Entonces, para eso realicé este esquema para que me lo entiendan un poco mejor. Este es el esquemático general del timer. Entonces, por la patilla 1 y 2 tengo una fuente de alimentación de 120 voltios a corriente alterna a 60 Hz. Por la patilla 6, 7 y 8 y 9 tengo un pulsador conectado, normalmente abierto respectivamente, como podemos ver acá. Si ustedes se fijan en el manual del timer, nos dice que la patilla 1 con la 6 están conectadas internamente, lo cual nos facilita una conexión en cualquier tablero eléctrico para que sea de esta forma. Una vez hecho esto, vamos a revisar el funcionamiento del timer. Entonces vamos a energizarlo, vamos a acceder al menú, vamos a revisar
cómo se programa, sus diferentes modos de operación, cómo le configuramos los colores, etcétera. Entonces, para acceder al menú de este timer, oprimimos la tecla Mute por 2 o 3 segundos. Nos aparecen las siguientes letras. Esta parte del menú quiere decir rango de tiempo, y en esta vamos a establecer un rango de tiempo con la tecla arriba o abajo. Estos rangos de tiempo pueden ser grandes o pueden ser pequeños dependiendo en el lugar en el que situemos el punto decimal. Al mover el punto decimal o al oprimir la tecla arriba o abajo, podemos ver que el punto decimal se mueve. Por ejemplo, acá se mueve y podemos configurar un determinado valor o un determinado cantidad de decimales según sea la necesidad. Al seguir oprimiendo, vemos que aparece horas, minutos o minutos, segundos o también horas y minutos. Esto es solamente para que ustedes decidan de qué forma van a querer controlar el sistema que estén diseñando, ya sean segundos, ya sean minutos, o si quieren que sea más exacto pueden poner minutos y segundos, o si ya necesitan tiempos muy largos pueden poner horas y minutos. Eso ya depende de la necesidad de cada uno de ustedes. Entonces, para el caso de este ejemplo lo vamos a dejar como viene de fábrica, lo vamos a dejar así en segundos, con 2 dígitos antes del punto decimal y con 2 dígitos después del punto decimal. Para avanzar en el menú oprimimos la tecla Mute nuevamente. A continuación nos va a mostrar qué modo de temporizador vamos a usar. Entonces este timer H5CX nos puede ofrecer dos tipos de temporizaciones, ya sea ascendente o descendente. Entonces ustedes la configuran como más le parezca. Si es ascendente, pues va a tener un tiempo que aumenta progresivamente hasta el tiempo programado. Si ustedes eligen down, va a ser un tiempo descendente, la cual va a descender desde el tiempo que ustedes programaron hasta llegar a 0. En este caso lo vamos a dejar en up, es decir, ascendente. Avanzamos con la tecla Mute y acá nos dice out, es decir, modo de salida. Este modo de salida lo vamos a revisar más adelante, más explícitamente, más detalladamente, para que lo tengan en claro. Es decir, acá tenemos más o menos como unos 10-11 modos de salida y se pueden configurar de acuerdo a la necesidad que tengamos según sea el proceso. La tecla hold es el tiempo de salida. Lo mismo, vamos a poder especificar cada dígito con la tecla arriba o abajo. Tenemos varios tipos de salida, ya sea de retención, congelada. Entonces, si el tiempo de salida se establece en 0, se muestra hold. Solo se muestra para los modos A, A1, A2, A3, B y B1. Estos modos, como les dije, los vamos a ver en un momentico más adelante. En este caso lo vamos a dejar en hold. El siguiente menú nos muestra el ancho de señal de entrada. En este caso lo vamos a dejar como viene de fábrica en 20 milisegundos. El siguiente modo en el menú es el modo de entrada. Entonces en este menú vamos a poder establecer el modo de entrada, sea NPN o PNP, según sea la necesidad o según sea el funcionamiento de nuestro sistema o de nuestra máquina. En este caso lo vamos a dejar en NPN. El siguiente paso del menú nos muestra el color. En este caso podemos configurar el menú ya sea naranja verde, rojo naranja, verde verde, solo rojo, solo verde. Ahí sí ya depende del gusto de cada uno de ustedes. En este caso lo vamos a dejar en red. La siguiente parte del menú nos muestra cómo vamos a trabajar según lo que configuramos inicialmente de acuerdo al punto decimal. Como inicialmente le pusimos que íbamos a tener 2 dígitos
antes del punto decimal y 2 dígitos después del punto decimal, acá nos aparece así. Acá le vamos a poder definir el rango de tiempo en el que el temporizador va a funcionar. En este caso nos va a funcionar, según vemos acá, de 99 a 99. Entonces vamos a avanzar para no hacer tan largo este video y vamos a ver lo que más importa en este timer, que es los modos de salida. Entonces inicialmente tenemos el modo de salida A, el cual vamos a ver cómo funciona. Salimos del menú oprimiendo la tecla Mode igual 2 o 3 segundos. Entonces el modo de salida A es un modo de inicio por pulsos. Básicamente, al aplicar una señal de entrada por el puerto de Signal, el cual es el puerto 8 o el pin de conexión 8, el timer va a arrancar. Importante, antes de eso tenemos que haberle configurado algún rango de tiempo para que el temporizador tenga un set point fijado, si no, pues sencillamente no va a arrancar. Entonces, para que no sea tan largo, vamos a ponerle un tiempo pequeño de 7 segundos. Entonces, al entrar una señal de entrada por el puerto 8 de Signal, el temporizador se pondrá en funcionamiento. Al cumplir el tiempo transcurrido, vemos acá que dice out. Ese out quiere decir a la señal de salida del relé que tiene incorporado el timer, es decir, el contacto 3 con el contacto 4 se va a cerrar y va a permitir el paso de lo que tengamos conectado. El contacto 3 con el contacto 5, el cual lo habíamos visto al inicio, se va a abrir y el paso de energía se va a cancelar, es decir, va a pasar de 3 a 4. Para resetearlo, como vemos ahí, vamos a tener que dar un pulso por el pin 7, el cual nos va a resetar el timer. Entonces, ¿qué hace este? Como vimos acá, es el gate. El gate nos va a servir como para darle una pausa a nuestro timer mientras está funcionando. Entonces lo arrancamos. Al entrar una señal por el puerto 9 de gate, se va a pausar y al quitarse esa señal se va a reanudar. Básicamente ese es el funcionamiento del modo A. Entonces rápidamente accedemos a Mood, nos dirigimos nuevamente y vamos a cambiar el modo de salida. Vamos a poner A1, confirmamos oprimiendo la tecla Hold 2 o 3 segundos y volvemos. ¿Cuál es la diferencia del modo A con el modo A1? La diferencia principal es que el modo de inicio ya no va a ser por pulsos, sino va a tener que ser un comando mantenido. Observemos. Si yo quito el pulso, el timer se detiene y se vuelve a cero. Pero si yo tengo el pulso mantenido, el timer va a hacer su conteo normalmente. La tecla Gate, el puerto de entrada Gate, funciona de la misma manera que en la configuración A. Avanzamos. Vamos a poner ahora el modo A2. Confirmamos y salimos con la tecla Mute por 2 o 3 segundos. La diferencia de este modo A2 con los modos anteriores va a ser que el inicio ya no va a ser por el puerto de entrada 8, el puerto de entrada 9 gate tampoco. Entonces acá va a tener predominación el puerto de entrada 7 reset. El cual arranca y resetea automáticamente el tiempo. La tecla Gate hará la misma función en la mayoría de los casos.
Avanzamos, configuramos el modo A3, confirmamos y salimos oprimiendo Hold 2 o 3 segundos. Entonces configuramos el modo A3. Entonces básicamente este consiste que al haber un corte de energía, es decir que al timer ser desenergizado por los pines de entrada 1 y 2, el conteo inicia con reset tal cual de la misma manera anterior. Entonces si ustedes se fijan, desenergizamos, volvemos a energizar y este arranca. Al oprimir reset vuelve y arranca. Gate, la misma función que en todos los casos. Continuamos con el siguiente modo, el cual va a ser el modo B. ¿En qué consiste este modo? Básicamente este modo cumple con el tiempo programado, activa la salida y el conteo inicia automáticamente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Un arranque por pulsos. Una vez su tiempo transcurrido, activa la salida y el tiempo vuelve e inicia automáticamente. La tecla Gate, el puerto de entrada Gate, cumple la misma función que en todos los casos. En este caso la tecla Reset también lo resetea si está en cualquier instante de tiempo de la temporización. Vamos a avanzar al siguiente modo, el cual va a ser el modo B1. En este caso no lo vamos a ver porque se comporta de la misma manera que se comporta el modo B. Vamos a continuar con el modo D. Confirmamos y salimos con Mood. Entonces la principal diferencia del modo D es que este se comporta como un temporizador TOF. Vamos a ver. Le damos a arranque, activa su salida, inicia el tiempo de temporización. Al cumplirse el tiempo de temporización, la señal se desactiva y este vuelve a cero. El típico funcionamiento de un temporizador TOF. La tecla Gate hace la misma función, al igual que la tecla Reset. El siguiente modo de operación será el modo E, el cual, si ustedes se fijan, va a ser igual que el modo anterior. La única diferencia es que la activación de este es por un pulso. Puerto de entrada Gate y puerto de entrada Reset se comportan de la misma manera. Avanzamos y vamos a ver el último modo de operación. El último modo de operación es el F. Importante, el último modo de operación que vamos a ver en este video. No quiere decir que sean todos. Aparte de eso, faltan más o menos 1 o 2 modos de operación más, pero es cuestión de que ustedes entren y naveguen entre ellos y hagan sus respectivas pruebas. Entonces el modo de operación F inicia con un pulso por el puerto de entrada Signal, se detiene con pulso en Signal también, y al haber un corte de energía mantiene el tiempo de temporización. Entonces vamos a verlo. Inicia, para. O sea, el comando tiene que ser mantenido. Al desactivarse la señal, él para. O sea, va a ser una función similar a la que hace el puerto de entrada Gate. El puerto de entrada Reset hará la misma función que en todos los casos. Entonces vamos a ver la característica de este modo. Vamos a detenerlo en este tiempo. Vamos a cortar la alimentación, vamos a restablecer la alimentación y él va a continuar. Es una característica muy importante. Si por ejemplo en el lugar que va a instalarse este temporizador hay cortes de energía o hay alguna falla durante el funcionamiento de los equipos, entonces aquí vemos esta importante característica.
Al cumplirse el tiempo de temporización, igualmente que en todos los modos, activa el relé de salida. A continuación les voy a mostrar algo de los colores. Por ejemplo, si ustedes cambian, pueden tener un cambio en el display. Como les dije al comienzo, esto es cuestión de gustos, pero pues, por ejemplo, a mí me gusta tenerlo como viene de fábrica, ya que es un poquito más intuitivo y más diferenciador al estar operando, que el tiempo programado se vea en verde y el tiempo transcurrido en rojo. Bueno, espero este video les sirva cuando vayan a utilizar un timer de este tipo y puedan ponerlo en marcha según el modo de operación que más se ajuste a sus necesidades.